Bueno, chicos, primero que nada, ya llegamos al segundo bloque del curso. Vamos a comenzar con operaciones unitarias. Nada más así como que un recuento hasta aquí estos tres son un recuento de los primeros tres temas, aunque vimos otras Qs. Por ejemplo, vimos la Q de expoblación, la Q de muerte, pero no las escribí por cuestiones de espacio simplicidad. Este parcial vamos a ver tres Qs principalmente. La Q2, bueno, primero, esta QX, que es la velocidad específica de crecimiento, está referida a X, que es la biomasa, entre la velocidad de tasa de cambio de biomasa con respecto a la biomasa. Esta es la velocidad específica de consumo de sustrato con respecto a la biomasa. La velocidad específica de producción de un metabolito con respecto a la biomasa. Entonces, QO2 es la velocidad de consumo de oxígeno en la fase líquida con respecto a la biomasa. Entonces, D es la derivada C, la concentración L es de la fase líquida y O2 pues es de oxígeno. Entonces, es la variación de la concentración de oxígeno en la fase líquida con respecto al tiempo y la biomasa. QK o QQ, también la representan así, es igual a la derivada de la cantidad de calor que se libera con respecto al tiempo y por unidad de célula. Entonces, esta te dice cuánto calor liberan las células al realizar la fermentación. Este es el calor de fermentación, así literalmente. Profesor, Eu. dos dudas. Bueno, en QO2 no debería de ir un signo negativo porque si es de consumo de oxígeno. Sí, es cierto. En, Sí, es cierto. Aquí. y en producción de calor no iría tan bien porque se estaría liberando el calor, ¿no? Supongo. O Sí, ese varía según el... sí, es cierto, este es calor. Sí, es cierto, también se está liberando, también va positivo. También va negativo, perdón. Sí, también va negativo. Bueno. Y la otra es el requerimiento específico de iluminación. Esta sí le puse el negativo porque normalmente, aunque es energía, se maneja más como si fuera trabajo. El trabajo que entra al sistema es negativo, el trabajo que sale, perdón, el trabajo que sale es positivo, el calor que entra es positivo, el calor que sale es negativo, entonces estos también son negativos. Esta es la cantidad de luz que requieren las células para el crecimiento. Esto obviamente aplica principalmente para microalgas, cultivos vegetales, y cuando hacen tratamiento de aguas negras, que necesitas fotooxidación. Ay, sí, está bien hermoso ese tema. Ay, el de fotooxidación con luz solar. Ay, bueno, ya seguimos. Entonces, pues las unidades aquí entonces son unidades de concentración de oxígeno, entonces serían, por ejemplo, miligramos de oxígeno por litro. Ya la neta serían miligramos de oxígeno. Como este está en litros y este también, entonces quedan miligramos de oxígeno sobre gramos de célula por hora. Son unidades de calor, entonces, por ejemplo, quedan joules sobre gramos de célula por hora. La energía también la medimos en joules, entonces también puede quedar como joules sobre gramo de célula por hora. Pero también esta la podemos transformar a moles de luz cuando ya es una necesidad específica de una frecuencia de iluminación. Entonces, manejamos lo que es micromoles de fotones por metro cuadrado segundo, gramo de célula, la unidad de iluminación que vamos a manejar ahí. Y si manejamos a segunda derivada, porque esta sí ya podemos manejar a segunda derivada, entonces es la misma, pero en vez de que queden, van a quedar los micromoles de fotones por gramo de célula sobre hora cuadrada. Bueno, cuando es segunda derivada ya no es hora cuadrada, lo manejamos a segundo, sería segundo cuadrado, cuando es a segunda derivada. ¿Esto por qué? Bueno, haciéndoles un super spoiler a ese tema porque es el último que vemos de esta parte del curso. A las plantas, a las microalgas, curiosamente no les gusta la luz continua. Prefieren que sea estroboscópica, hacia pulsos. Y entonces es cuando interviene ya la segunda derivada, porque lo que vieron en física de la energía, o electricidad y magnetismo, dependiendo de la carrera,
la derivada del amperaje va siendo como la impedancia. Las células también presentan una impedancia y matemáticamente demostrado es una impedancia en los fitocromos. Entonces, por eso se maneja segunda derivada. Muy interesante, muy bonito. Sí, entonces ahorita como ya vamos a empezar con operaciones unitarias, pues les agradezco que hayan sobrevivido hasta este nivel del curso y lamento mucho si los hice llorar con los temas pasados. Eso no era mi intención, no era mi intención que lloraran con temas tan simples. Sus lágrimas deben de ser de aquí en adelante, créanme. Estos temas ya están más para ingenieros. No manches, profe, está loco. ¿Dudas, chismes, preguntas, comentarios? Bueno, para comenzar el tema de oxígeno, vamos a realizar el siguiente problema. Tienes en una fermentación glucosa, hidróxido de amonio, más oxígeno, te va a generar células, va a desprender dióxido de carbono y agua. Y como es glucosa y son células, no sé, levaduras, tiene un rendimiento de 0.5. Y vamos a decir que, vamos a poner como vamos a manejar fórmula mínima para las células, también esta tiene que estar en fórmula mínima. Entonces, la fórmula mínima de la glucosa es CH2O. El hidróxido de amonio pues no tiene fórmula mínima, así que ahí va. El oxígeno, ahí está. Células, vamos a decir que CH2O 0.5, N 0.25, algo facilito. Más CO2 y el agua vamos a ponerla aquí volando porque no cabe. Ahí está. Y entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el de QO? Pues sí, perdón, el QO2. Hay que calcular el QO2. Entonces, bueno, sí, vamos a poner otro parámetro. Vamos a decir que estamos trabajando un volumen de 1000 litros. De 1000 litros y que tenemos una densidad celular de 1 gramo sobre litro. Para rápido. No vamos a usar todos los parámetros, pero vamos a comenzar. Entonces vamos a balancear esto. Peso molecular de la glucosa en fórmula mínima es de 30. Este pesa 14 más 4 son 18. 19 más 20 más 15, 35. Este pesa 32. Esto pesa, ¿qué? 12, 14. 14 más 8, 22. 25.5. Este pesa 44 y el agua 18 y no los vamos a usar. Entonces, calculando el número de células, calculando el número de moles de células, más bien, siempre ponemos como 1 el número de moles de células ahí. Entonces, en base a este mol, vamos a calcular esto. Porque el YXS es igual a la masa de la glucosa, sobre la masa, ¿no es cierto?, la de células. La de células sobre la masa de la glucosa. Y la masa es igual al número de moles por el peso molecular. Y entonces esto es de la biomasa y del sustrato. Y entonces ya tenemos el de la célula. Es una mol de célula multiplicando al peso molecular de la célula, que es de 25.5. ¿Sí está bien? ¿Sí estoy bien? ¿Sí es 25.5 o ya hago mal los cálculos? Gramos de célula sobre mol de célula. Todo esto sobre el número de moles de sustrato, el cual no tenemos, por el peso molecular del sustrato, que es de 30 gramos de glucosa sobre mol de glucosa. Entonces, mol de célula con mol de célula se anulan. Sí, cierto. Y esto es igual. Vamos a borrar esta parte. Y esto es igual a 0.5 gramos de célula, de 0.5, sobre gramo de sustrato. Entonces, gramo de glucosa. Sobre gramo de glucosa. Entonces, despejando esto,
Esta N pasa al otro lado multiplicando, este 0.5 pasa dividiendo, y entonces NS es igual a 25 gramos de células, 25.5 gramos de células sobre 0.5 gramos de célula sobre gramo de glucosa, y todo esto multiplica a 30 gramos de glucosa sobre mol de glucosa. Entonces, gramo de célula con gramo de célula, gramo de glucosa con gramo de glucosa, y esto que está dividiendo al denominador sube multiplicando a, y son en moles de glucosa. Perdón, mol de glucosa. Entonces, 25.5 entre 0.5 toca a 51, 51 entre 30 toca a 1.87. 1.7. 1.7 mol de glucosa. Entonces, aquí va 1.7. Punto 25, eso significa que aquí va 0.25. Entonces, aquí va 0.7. 0.7, para que sea 0.7 más 1, da 1.7 carbonos. Ahora los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos a la entrada? Uy, creo que ahí se veía la última. No, vamos a manejar aquí los hidrógenos. Hidrógenos a la entrada tenemos 1.7 por 2, son 3.4. Iba a estar hablando como el Doofenshmirtz. Hidrógenos a la entrada. Entonces tenemos 5 más 1, perdón, 4 más 1, 5. Por 0.25 son 5 cuartos. O sea, ¿qué son 1.25 más 1.25? ¿Nos hace primero el carbón, profe? Pero ya lo hice el carbono. Ya es el carbono. De la derecha, el CO2. ¿También? Ya está. Ah, no vi. Ah, es que no se ve. Bueno, el chiste es que esta cosa, 1 por 2, 2. Más, aquí nada más me faltan 2. 2 por quién sabe cuánto, me tiene que dar lo mismo que la salida. 3.4 más 1.25 son 4.65. 4.65 menos 2 son 2.65. Entre 2 es 1.325. 1.325. Entonces aquí es 1.325. ¡Listo! Ahora falta el Profe, ¿cree que pueda subir un poquito más la cámara, por favor? Entonces, aquí el agua. No se ve el agua. Bueno, el 1.325, el 1.325 que tiene el agua, perdón, que queda aquí, es el que le voy a poner al agua. Ya nada más para rematar, hay que acabar el oxígeno. Oxígenos aquí tenemos 1.7. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos 0.25 con el amoníaco. 0.25. Más 2 por quién sabe cuánto, me tiene que dar lo mismo que a la salida. A la salida, ¿cuántos tenemos? En la célula tenemos 0.5. En el carbono, en el dióxido de carbono tenemos 0.7 por 2, o sea, 1.4. Y en el agua tenemos 1.325 y ya lo podemos sumar. Vamos, prende. 1.325 más 1.4 más 0.5, esto es igual a 3.225. Y esto es lo mismo que debo de tener aquí. ¿Qué? 3.225. Entonces, vamos, prende, no te apagues. Menos 1.95 entre 2. Aquí debe de haber, aquí es este oxígeno va a estar multiplicado por 0.6375. ¡Listo! Ya podemos hacer el cálculo así, soberano. Entonces, aquí en este oxígeno va un 0.6375.
0.75. Ay, me faltó un dato que sí necesitan. Sí necesitan ese dato, me faltó el amigo. Vamos a decir que es 1 hora a la -1 para que sea rápido el dato de 1 hora a la -1. Entonces, ¿se acuerdan del modelo de Abbott y Williamson? No. Sí, profe. ¿Eh? Bueno, Sí. el modelo de Abbott y Williamson decía que QS es igual a MS más mu sobre YXS más QP sobre YPS. Pero también lo podemos manejar de esta otra forma. MS más mu por YSX más QP por Y, ¿cómo se llama esta cosa? YSP. El YSP. Entonces, curiosamente esta, también la otra, si MS tiende a 0, si MS tiende a 0 y QP también vale 0, entonces, ¿cómo queda expresado el modelo únicamente? Como QS es igual a mu sobre, sobre YG. Así es como queda el modelo de Abbott y Williamson para el sustrato. Es más o menos lo mismo ahorita para el oxígeno. Vamos a usar el mismo modelo de Abbott y Williamson. Yo creo que voy a borrar esta parte. Entonces, de hecho, casi siempre para calcular la QO2 es con el modelo de Abbott y Williamson. Entonces, la QO2, ahorita la vamos a manejar exactamente igual. Va a ser la mu. Vamos a decir que no hay consumo de oxígeno en reposo y que también no hay formación de producto. Entonces, nada más va a quedar así, como la mu por, en vez de trabajar con el inverso de vamos a trabajar con este. Entonces, esa cosa se llama YO2X. ¡Ay, Dios! ¿Y eso cómo se obtiene? Ah, bueno, pues muy fácil. El YO2X es igual a cuánto oxígeno necesitaste para que se formara esto. Este es el QO2, el Q, ¿no qué? El DQO. Ese es el DQO sobre la biomasa. Entonces, el YO2 es igual. ¿Cuánto oxígeno está consumiendo? Ah, bueno, están consumiendo 0.6375 moles de oxígeno. Eso es lo que se está consumiendo. Ya vamos a borrarlos a ustedes. Gracias por participar. Fueron de mucha utilidad, pero ya se tienen que ir. Ahí está. Son esas moles sobre... Se gastaron estas moles de oxígeno para formar, ¿qué? Una mol de célula. Para formar una mol de célula. Todo esto por el peso molecular del oxígeno. ¿El oxígeno pesa cuánto? Molecular. 32 sobre mol. O sea, 32,000 miligramos de oxígeno sobre mol de oxígeno. Y nos hace falta entonces la célula. ¿Cuánto pesa la célula? Pues la célula pesa 25, no es cierto, está dividiendo. 25.5 gramos de célula sobre mol de célula. Entonces, ay, no te caigas. Mol de oxígeno con mol de oxígeno. Mol de célula con mol de célula.
Me falta gramos de... Ah, no, ya no se anula nada. Entonces ya nada más me van a quedar, ¿qué? Miligramos de oxígeno sobre gramo de célula. Entonces, esto entre 2 son 16,000, entre 25 toca 1 por 0.5 es igual a 1,300. 1,300 miligramos de oxígeno sobre gramo de célula. ¿Sí o ya no sé dividir? A mí me salieron 800. Ahorita lo rectifico. A ver, A son mí también 30. me salieron 800. 800. Sí, 800. Va, se las compro. ¿Qué? ¿800 qué? ¿800 qué? Miligramos de oxígeno sobre gramos de célula. ¿800 cerraditos? No. Cerrado, sí. Sí, se lo juro. Sí, ¿cerrados? profe. Está bien. Entonces son 800 miligramos de oxígeno sobre gramo de célula. Entonces, ya nada más calculando el QO2, entonces el QO2 es igual a, sí, no íbamos a necesitar nada más ahorita. Entonces la mu, que es 1 hora a la menos 1, y la sacamos de aquí. Entonces es 1 hora, 1 sobre hora, por el 800 miligramos de oxígeno sobre gramo de célula. Y entonces ya esto ya quedó así como les había contado las unidades. Va a ser 800 miligramos de célula sobre, 800 miligramos de oxígeno sobre gramo de célula por hora. Y esa es la demanda específica de consumo de oxígeno. Y ya me voy porque ya empezando otra clase. Como ven, está chido, ¿verdad? Sí, profe, está chido. Está bien enfermo, profe. Ay, es que las operaciones unitarias me gustan tanto. Porque ya juntas todo lo anterior, vean. Por eso primero les enseñé cinéticas y eso, porque o sea, todo va de la mano. Es hermosa esta cosa. Una vez me dice una alumna, usted disfruta torturándonos. Y apenas te das cuenta, ¿por qué crees que me apodan villano favorito? Ay, pero bueno.